somos los pequeños historiadores del grupo cuarto A y hoy os vamos a pasar a Lucas, que le va a hacer una entrevista a una persona del Paleolítico. ¿En tu edad erais nómadas o sedentarios? Éramos nómadas, es decir, que viajábamos de un sitio a otro. ¿Cuándo comenzó el Paleolítico? El Paleolítico comenzó con el descubrimiento de África. ¿Dónde vivíais? Vivíamos en cuevas hechas de piedra. ¿Cuál era vuestra cultura? Nuestra cultura eran las pinturas. Cogíamos barro, sangre, color de las plantas, la mezclábamos y las estampábamos en las paredes. ¿Qué fue lo más importante del Paleolítico? El fuego fue lo más importante del Paleolítico. Adiós. Hemos terminado la entrevista con Lucas, una curiosidad sobre el Paleolítico. Las personas mejoraron su contacto entre ellos. Os pasamos a Lucas, que le va a hacer una entrevista a una persona de la construcción romana. Me voy acordando de... ¿Y de dónde? ¿Ya? Sí. ¿Te acuerdas? Hola. ¿Qué materiales se utilizaban en vuestras construcciones? Se utilizaban cemento antiguo, piedra y ladrillo para nuestras construcciones. ¿Qué materiales dejaste? ¿Qué construcciones dejasteis en España? Dejamos villas, celtas, termas, anfiteatros, teatros y más. ¿Cómo hacíais los ladrillos aproximadamente desde que empezó el Imperio? Aproximadamente desde que empezó el Imperio empezamos a hacer ladrillos de arcilla cocida. Dame 2 ejemplos de monumentos que todavía existen. El Acueducto de los Milagros y el Templo de Venus. ¿Qué método perfeccionó los romanos? La superposición de estratos. Adiós. Hemos terminado la entrevista con Lucas, una curiosidad sobre la construcción romana. Se ha descubierto debajo del Mediterráneo un camino de piedra. Os pasamos a Lucas, que le va a hacer una entrevista a una persona. Como bien ha dicho mi compañera Patricia, le vamos a hacer una entrevista a un señor del Neolítico. ¿El Neolítico qué fue? El Neolítico fue la etapa después del Paleolítico donde se hicieron grandes avances y descubrimientos. ¿Cuáles fueron los primeros cultivos? Los primeros cultivos fueron cereales y legumbres. ¿De qué fueron construidas las primeras tumbas? Las primeras tumbas fueron de roca gigante. ¿Cuáles fueron los primeros inventos? Los primeros inventos fueron el molino, la rueda y el pan. ¿Cómo os vestíais en el Neolítico? Le quitábamos la piel a los animales y creábamos chaquetas, vestidos y camisetas. Adiós. Muchas gracias. Hemos terminado la entrevista con Lucas, una curiosidad sobre el Neolítico. En el Neolítico se hizo la revolución neolítica. Adiós, hemos terminado. Chao. Publicar. ¿Qué está grabando? Hola, bienvenidos al informativo cuarto A, grupo 3. Hoy vamos a entrevistar a una pareja de prehistóricos. Son del Paleolítico. ¿Vosotros sabíais que el Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria? Ahí seguían siendo nómadas y se inventaron grandes cosas como la rueda. ¿Podéis pasar? Hola, yo soy Rupestra. Y yo Danu. ¿Os importaría que os hiciéramos una pregunta sobre vuestra vida? Vosotros podéis empezar. Oye, ¿y qué hacéis para divertiros? Porque debe ser un tostón vivir en esa época. Nosotros ser juguetes con palos y piedras. Yo pintar en las piedras. ¿Y con qué pintabais las rocas y cuevas? Nosotros pintar con sangre y plantas. Sí, pero ¿con qué sangre de qué animal? Con sangre de mamut, de dientes de sable, de todos los animales. Oye, ¿y también con todo sangre? No. Sí. No. Sí. Bueno, vamos a dejarles que la cosa se está poniendo fuerte. Adiós. Hola, yo soy Laurita. Y yo, Larita, las niñas de la sociedad romana. Y este es nuestro león, Rugido. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿y vosotros? También bien. ¿Cómo se vivía en vuestra época? Mal. Fatal. Repugnante. ¿Y cómo os trataban siendo chicas? Nos trataban diferentes que a nuestros 16 hermanos. ¿Pero qué os hacían diferente? Nosotras lavábamos la ropa y los platos. ¿Ibais a colegios diferentes? No, nosotros no íbamos al cole porque nos enseñaban en nuestra casa. ¿Qué más hacías? Todas las tareas de la casa, limpiar, planchar, cocinar. Pues ya está, muchas gracias. ¡Adiós! Hola, bienvenidos a todos al informativo de cuarto A. Hola, buenas tardes. Hoy es 7 de junio del 2023 y os vamos a hablar un poco sobre la edad de los metales. Como sabéis, fue un gran descubrimiento porque descubrieron el bronce, el cobre y el hierro.
Bueno, ahora os vamos a pasar con mi compañera Jimena, que os va a hacer una entrevista a un señor de los metales que nos va a contar cómo era vivir ahí. Como os ha contado mi compañero Jaime, voy a hacer una entrevista a un señor que vivió en aquella época. Bueno, ahora cuando venga le voy a hacer unas pequeñas preguntitas. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? me llamo Jungla, ¿y tú? Yo me llamo Jimena y quería hacerte unas preguntas. Vale, ¿Cómo se vivía en aquella época? pues antes se vivía muy diferente, porque antes no se pagaba con el dinero, sino que se hacía el trueque. Era eso, que intercambiábamos, por ejemplo, una cabra por una gallina. ¿Y qué es la metalurgia? La metalurgia es que empezamos a fundir metales. Surgió 8000 años antes de Cristo. ¿Cómo os alimentabais? Pues antes nos plantábamos y cazábamos y nos alimentábamos. Bueno, pues ya hemos terminado. Adiós. Adiós. Capítulo 2, ¡Goma! Ya que en el anterior capítulo mi compañera Jimena hizo una entrevista a Jungla, el señor de los metales, se lo va a hacer, pero ahora a una mujer de la civilización romana. Hola, ¿cómo te llamas? Vale, ¿cuándo apareció Roma? Roma apareció en el año 3000 a.C. y terminó en el año 476 después de Cristo. ¿Cómo se organizó el territorio? En el Imperio Romano el territorio se organizó por provincias. España era una de las provincias del Imperio Romano. ¿Cómo eran las familias de Roma? Las familias romanas vivían bajo la autoridad del padre, mientras las mujeres se encargaban de cuidar a los hijos y el cuidado de la casa. ¿Cómo era la sociedad romana? En la sociedad romana había desigualdades sociales. Unos poseían el poder y la riqueza, mientras el resto del poblado eran gentes humildes o esclavas. ¿Las niñas y los niños recibían la misma educación? No, las niñas se encargaban del cuidado de la casa, mientras los niños se encargaban de lo contrario. ¿Comíais lo mismo las personas humildes que las personas ricas? No, las personas ricas se alimentaban de carne, verduras, cereales y muchas cosas, pero en cambio las personas humildes se alimentaban de, sobre todo, harina y unas pocas frutas. ¿Y qué tipos de personas había? Pues estaban los plebeyos, los reyes, los esclavos, las personas humildes y muchos más. Bueno, pues ya hemos terminado. Adiós. Adiós. ¡Adiós! Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de las primeras civilizaciones. Yo tengo muchas preguntas que hacer. ¿Dónde surgió la escritura? Y ahora va a venir Javier. Llamamos civilizaciones históricas a los pueblos que utilizaron por primera vez la escritura a comienzos de la Edad Antigua. La aparición de la escritura ocurrió en Mesopotamia, Egipto, China e India. Allí habían surgido poderosas civilizaciones junto a grandes ríos. Los ríos facilitaban agua para los cultivos, el ganado y el consumo humano. Además, favorecían el comercio y el transporte de mercancías. Espera, ¿y cuáles son las 3 pirámides más importantes de Egipto? Son Keops, Kefren y Micerino. ¿Y sabes quién era Tutankamón? Tutankamón era el faraón más importante de Egipto. ¿Y cómo se llaman los de Egipto? Los egipcios se llaman egipcios, que la mayoría se dedicaban a la agricultura y el comercio. Gracias, adiós. Adiós. Bueno, pues como ya nos ha dicho Javier, que sabe cuáles son las 3 pirámides más importantes de Egipto. Ahora va a venir Ángela a ver si me responde cómo eran esos pueblos. Hola, Loreto. Hola, Ángela. Me has preguntado cómo eran esos pueblos, ¿no? Sí. Pues el nacimiento de las primeras civilizaciones fue posible gracias a la agricultura y el comercio y a la aparición de las ciudades. Además, estos pueblos dominaron la escritura y alcanzaron un gran desarrollo cultural y científico. Todos eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses e incluso algunos de sus reyes se declararon seres divinos. Los sacerdotes también tenían un gran poder. En las ciudades destacaban los palacios y tumbas reales junto a los templos religiosos. Vale, adiós. Adiós. Ahora va a venir Mireia para que le haga unas preguntas. Porque yo, hacer preguntas no es lo mío. Y si sabría recordarme sobre la invención de la escritura. Claro que sí, Loreta. La invención de la escritura significó el comienzo de la historia.
La escritura apareció a la vez en distintas zonas del planeta, donde habían surgido grandes civilizaciones. Adiós. Espera, mi niña, si sabías hablarme sobre la aparición de la escritura. La aparición de la escritura se considera el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia. Adiós. Adiós. Hola, soy Asier y hoy os voy a contar sobre Egipto. En Egipto se inventó la escritura, es decir, empezó la historia. Los reyes de Egipto se llamaban faraones, que tenían el poder político, militar y religioso. Los faraones cuando morían, les encerraban en ataúdes que pesaban más de 100 kilos y al lado le ponían joyas, oro y muchas cosas valiosas. También les encerraban en pirámides, algunas como esta, otras como esa y muchas, que tardaban años y años en construirlas. Y los escribas eran muy importantes porque eran los únicos que sabían escribir. Y la mayoría de egipcios se dedicaba a la agricultura y el comercio. Egipto creció gracias al río Nilo, por las ventajas de comercio, trueque con pueblos lejanos. También servía para regar las plantas de Egipto. También Tutankamón le encerraron en un ataúd de 110 kilos. Al lado le pusieron muchísimas joyas y murió muy joven, por eso no se le pudo hacer una pirámide y le encerraron en el Valle de los Reyes. Hola, buenas tardes. Hoy es 7 de junio del 2023 y os vamos a hablar un poco sobre la edad de los metales. Y como sabéis... ¡Qué bien! O sea, yo antes no lo sabía. Yo tengo un interés. ¿Cómo eran esos pueblos? Porque yo quería vivir en esos pueblos. Estos pueblos dominaron la escritura y alcanzaron un gran desarrollo cultural y científico. Los pueblos eran preciosos. Eran súper chulos. Nos ha dicho Ángela. Adiós. Aquí os pasamos a Lucas. Hola. Hola. De sangre, de mamut, de dientes de sable, de todo. Ya. Nico, que te toca leer el verde. ¡Pues ya está! ¡Sí, ya lo acabo de leer! Se lo vamos a enviar a Ángela, sí. Vamos. Esto es lo que hace Carlos en su tiempo libre. Vamos. ¡Qué bien! O sea, yo antes no lo sabía. Hemos terminado la entrevista con Lucas. Una curiosidad sobre la construcción romana. Capítulo 2. ¡Goma! Hola, toma 2. Seguimos en mi casa. Se lo vamos a enviar a Ángela, sí. Vamos. Esto es lo que... Hola, toma 2. Seguimos en mi casa. Esperar un momento. Una pregunta, ¿te puedo hacer unas preguntas? Mira, a ver, ven aquí, acércate un poquito más, ¿vale? Para que la cámara también lo escuche, ¿vale? ¿Qué fue el Neolítico? Adiós, muchísimas gracias por tu tiempo, adiós.